Hola, ¿cómo están? Buenas Buenas. tardes, ¿cómo andan? Nos están terminando de conectar, así que ya estamos para arrancar. Bueno, ya somos muchos menos, empieza la deserción de la clase de consulta. Eh, bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno, la idea es que conversemos si tienen alguna pregunta en particular, arranquemos por ahí, cómo vienen con las clases, si están bueno, nada, manejándose bien con la web de cátedra, las clases si son claras, textos y demás. Pudieron ver que subimos este lunes la clase 3. Eh, bueno, si le pido que, digamos, por ahí para que no se nos haga muy extensa, digamos, si tienen alguna pregunta, levanten la mano ahora, actívense el micrófono y demás, o escríbanla por el chat y lo conversamos por ahí. Y bueno, en principio, el objetivo, ustedes saben, ¿no? El objetivo de esta Profe, clase ¿qué es, tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Se me Sí, escucha? te escuchamos, perfecto. Em, bueno, como venimos trabajando, el objetivo de este encuentro es que ustedes puedan plantear, bueno, preguntas, cuestiones que les vayan quedando como dudas de las clases que venimos trabajando y bueno, nada, ver el tema del funcionamiento, demás, si están pudiendo acceder a los materiales. Sí, por el momento me estoy poniendo buen día, buenas tardes a todos. Por Hola. el momento me sumé la semana pasada a la cursada y nada, me estoy poniendo al día con todos los textos, los primeros, de Alaverses, y me faltan dos textos más todavía que ha subido a la cátedra, pero sí funciona bastante bien y es bastante práctico, tengan todos los textos ya ahí incorporados en la página web. Perfecto. Sí, genial. Eso como para evitar confusiones, vamos a ir subiendo los textos que van a tener que leer directamente en cada una de las clases, así que Sí. obviamente tienen ahí la pestaña de la bibliografía, pueden entrar a esa pestaña y buscar todo el material, pero la idea es que la selección de textos que nosotros les vamos a dar para trabajar la van a ir teniendo directamente en cada una de las clases. Así que bueno, buenísimo que esté siendo claro. Tenemos eso. La idea es que la web de Cátedra es la que concentra toda esa información, así que y ustedes, como les habíamos planteado, la planificación que teníamos era iniciar en una lógica donde ustedes pudiesen como nada, ir conociendo las plataformas que vamos a utilizar y entrar como en principio, conocer cómo va a ser la metodología de funcionamiento y ahora yo creo que a partir de esta clase es donde empezamos más claramente, donde van a ver que tienen más textos para leer y ya empezamos a trabajar más fuertemente con los contenidos, ¿sí? Recuerdan que la clase anterior hablamos sobre el lugar del glosario y esta idea de trabajar sobre los conceptos que vamos a utilizar para analizar el deporte. Bueno, esa fue como una introducción y en esta clase, la clase número 3, comenzamos ya con un recorrido más específico para pensar cuál es la relación existente entre las ciencias sociales y el deporte. Para eso ustedes tienen dos textos específicos de esa problematización, un texto de Pablo Alabarces, que es un artículo académico que trabaja justamente la historización de esa relación entre el campo de estudios del deporte y las ciencias sociales, que justamente su título tiene tiene un planteo y una toma de posición en el sentido de esta idea de plantear de la banalidad, esa idea de la banalidad de la crítica, principalmente ahí tener en cuenta que justamente esta idea de la banalidad eh, que plantea el autor, tiene que ver con sostener que el deporte por mucho tiempo fue dejado de lado, no participó, no era parte de las agendas de investigación de las ciencias sociales. Recién hasta la década del 80 es donde comienza a institucionalizarse la investigación sobre el deporte. Previamente, lo que vamos a tener es principalmente aproximaciones en un carácter
que apuntaba a pensar al deporte como una herramienta de dominación, ¿sí? Digamos, ahí es algo que van a ver muy claramente con el texto de Daniel Sasbón, que establece, digamos, una historización de esos diferentes abordajes, particularmente pensando el fútbol, digamos, que si bien es una disciplina particular, pero bueno, el fútbol es uno de los casos de estudios más profundizados, por lo tanto permite tener un panorama bastante general. La idea general de todo ese planteo es justamente en principio señalar una ausencia, ¿sí? Es decir, esta idea de que el deporte fue pensado como una práctica subalterna, como una práctica que no, digamos, tiene que ver con pensar que justamente la dinámica social no se definía por este tipo de prácticas. Es decir, las ciencias sociales estaban concentradas en observar los procesos económicos, los procesos macrosociales, los procesos políticos, los procesos históricos, eh, y el deporte en ese sentido aparecía como, bueno, algo subalterno, algo subsumido a los procesos políticos mayores, ¿sí? Es decir, digamos, no era necesario investigar al deporte porque justamente la respuesta al funcionamiento sobre el deporte estaba dada por pensar los grandes procesos sociales, ¿sí? Como pensar la cuestión de la distribución económica, la cuestión de la desigualdad, la cuestión de la dominación, como grandes preguntas que de alguna manera siempre tomaban digamos, decantaban en el deporte una apreciación que ya venía premoldeada por la consideración general sobre esa problemática. Por lo tanto, el deporte van a ver, digamos, ahí este juego que nosotros ya les propusimos la clase anterior, tiene que ver con, bueno, remitirse al glosario. Bueno, es importante que en este trabajo que hagan se remitan a la definición de cultura, de comunicación y cultura que están en el glosario, haciendo referencia a pensar los estudios culturales, ¿sí? Porque justamente el deporte comienza a formar parte de la agenda de investigación de las ciencias sociales a partir de los estudios culturales, ¿sí? Son los estudios culturales los que de alguna manera abren el mapa de cuáles son los objetos de estudio de las ciencias sociales y en ese movimiento incorporan justamente al deporte como parte de esas investigaciones. Y eso, digamos, esas investigaciones son las que vamos a ver hacia adelante, donde vamos a empezar a ver, bueno, cuáles fueron, digamos, las formas de abordaje y las respuestas que se obtuvieron al momento de pensar al deporte para pensar a la sociedad, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco ese recorrido que, como les decía anteriormente, ustedes tienen, por un lado, el texto de Alabarces, el texto de Daniel Sasbón, como dos textos específicos para abordar la cuestión respecto a la historización del deporte, y por otro lado, tienen un texto complementario de Natalia Carbonell, que justamente lo que plantea es una reflexión más general sobre el estatuto de la ciencia, es decir, qué son las ciencias sociales, cómo se definen las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, hay una definición más general. Ese texto es un texto optativo, pero bueno, nosotros por supuesto recomendamos que los textos optativos también los incluyan dentro de sus lecturas, porque justamente, bueno, digamos, tienen que ver con de qué se trata el abordaje científico, ¿sí? Digamos, lo que estamos comenzando a explorar en este caso es, bueno, cómo funciona el abordaje de la ciencia y cómo ese abordaje científico, bueno, permite dar respuestas. Entonces, cómo el deporte pasó a ser parte de esa agenda de la investigación científica, ¿sí? Eh, Eso es, digamos, básicamente y rápidamente un recorrido por la propuesta que tienen para esta clase, donde, como les decía anteriormente, el objetivo es pensar cómo el deporte se constituyó en objeto de estudio de la ciencia social, ¿sí? Que eso no fue desde siempre, eh, y que, bueno, hoy en día es la explicación de que existe una materia como esta, de que exista lo que denominamos la sociología del deporte, los estudios sociales del deporte, eh, que es justamente, bueno, un ejercicio reflexivo
que justamente lo que plantea es cómo podemos pensar a la sociedad a partir de pensar el deporte, ¿sí? Y eso es un ejercicio que no implica pensar que el deporte es un espejo de la sociedad, es decir, que uno mira el deporte entonces ve a la sociedad reflejada. Eso es un planteo que ocurre generalmente, sobre el cual en muchos casos hay muchos, de hecho muchos comunicadores y comunicadoras que apelan a esa idea, ¿sí? Esta idea de, bueno, sí, digamos, cuando hay violencia en el deporte, bueno, el deporte es un reflejo de la sociedad, digamos, demuestra que es la sociedad. Bueno, justamente nosotros queremos poner en tensión esa afirmación y discutirla, no porque el deporte esté fuera de la sociedad, sino porque hay una serie de lógicas particulares del deporte que explican su funcionamiento, que explican, digamos, el porqué de los fenómenos que acontecen al interior del deporte, pero no se puede simplificar a decir, bueno, digamos, es solamente un reflejo, ¿sí? Por eso también sería la explicación de por qué no se investigaba el deporte anteriormente, ¿sí? Porque no se investigaba el deporte anteriormente porque se pensaba bueno, que el deporte era el resultado de una serie de relaciones y entonces estaba ahí dado por relaciones macroestructurales. Bueno, lo que, lo que, lo que se puede apreciar y que además también se incorpora a partir de la perspectiva de los estudios culturales es cómo justamente el deporte y las diferentes prácticas deportivas tienen una función social. Y esa función social no está determinada de arriba hacia abajo solamente. Es una función social que se establece de acuerdo a los acuerdos que se van estableciendo socialmente, ¿sí? Digamos, eh, la idea del deporte como una práctica de distinción, es decir, qué deporte practico determina a qué clase social pertenezco. Si de alguna manera podemos pensar como que hay un juego ahí, bueno, esa definición es una definición que no está dada desde el origen de la constitución del deporte, sino que se fue dando en la trama de relaciones que se fueron estableciendo, ¿sí? Hay una historia muy interesante que cuenta Labarces yo creo que en este texto no es, pero sí en algunos de sus otros textos, donde plantea, bueno, cómo la historia del fútbol era, digamos, ustedes saben, digamos, el origen o el inicio del fútbol en Argentina era una práctica de élite, los clubes de fútbol eran clubes asociados a las élites, y justamente los grandes procesos que atravesaron esas instituciones deportivas tuvieron que ver con la popularización, ¿sí? La incorporación de los criollos, la incorporación de otros sectores sociales a la práctica deportiva, y eso generó justamente una puja y una popularización de los clubes. Y lo que ocurrió en ese momento fue que las élites se desplazaron a otro deporte y en muchos casos lo hicieron hacia el rugby. Entonces, digamos, ahí lo que podemos ver es, bueno, digamos, los deportes en sí no tenían una definición de clase totalmente marcada, sino que esa definición se dio bueno, por una cierta dinámica social. Y hoy en día, obviamente, no podemos hablar de deportes exclusivos para determinadas clases sociales, porque siempre hay excepciones, pero sin dudas hay tendencias, sin dudas hay formas de apropiación específicas y formas de diferenciación que están operando. Entonces, justamente la idea de los estudios sociales del deporte, la idea de la sociología del deporte, es plantear cómo nosotros, investigando el deporte, podemos investigar a la sociedad, podemos conocer una serie de prácticas, podemos conocer elementos que definen y que pueden explicar el funcionamiento de nuestra sociedad a partir de pensar el deporte, ¿sí? Digamos, como la puerta de entrada es diferente, digamos, y eso justamente es lo que define a la idea de la perspectiva de los estudios culturales. Hay un fragmento para mí muy claro que plantea esto, que es una entrevista que le hacen a Jesús Martín Barbero cuando él explica, bueno, su movimiento, esta idea de los medios a las mediaciones, y él cuenta cómo estaba mirando una película, fueron a analizar una película que era muy popular, y cuando veían la película se reían no podían creer que los asistentes, los espectadores de esa película, que eran clases populares,
se emocionaran, se sintieran interpelados por una interpretación que a ellos les parecía chabacana. Y lo que él plantea es, bueno, yo un momento donde me di vuelta y en vez de estar mirando la pantalla y riéndome de la pantalla, empecé a ver las reacciones, ¿sí? Empecé a ver desde la perspectiva de los actores, ¿sí? Ese sería el movimiento que implican los estudios culturales, ¿sí? Como pensar las prácticas sociales, en nuestro caso es el deporte, desde la perspectiva de los actores. Por eso lo que vamos a lo que vamos a asistir y lo que vamos a ir viendo en el devenir de la cursada es experiencias de investigaciones que se hicieron a partir de pensar desde las prácticas sociales de los actores, ¿sí? Digamos, comprender cómo ocurre el fenómeno de la violencia en el deporte. Bueno, para poder tener un abordaje serio es necesario que vaya y participe de los eventos deportivos y vea qué ocurre, digamos, y hable con los actores, digamos, porque muchas veces, digamos, lo que ocurre es que hay una demonización previa que nos impide comprender qué es lo que estaba, digamos, nos impide comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante pensar en, bueno, qué implica ese cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma tiene que ver con la incorporación o el inicio de las investigaciones sobre el deporte desde la ciencia social. Así que, bueno, en principio ese es el planteo, digamos, esa es la idea de que ustedes trabajen a lo largo de esta clase, por lo tanto, remítanse tanto el texto de Alabarces como el texto de Sabón para pensar específicamente cómo es ese funcionamiento o la historia de esa institucionalización. Hola Nico, ¿cómo andamos? Llegué un poco tarde, tuve unos problemas técnicos Sí, vi que con internet en el hogar. Sí, no son días fáciles. Así que No, está durísimo. está complicado. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta en particular sobre esto, sobre la clase. ¿Hay Bueno. una guía y hay que contestar esas preguntas? Mariel, te escuchamos muy bajo, si puedes. Hay una guía con preguntas, ¿hay que contestarlas a esas preguntas? Sí, la idea de las guías es una herramienta para que ustedes trabajen y para estudiar el texto, las pueden contestar, son de entrega optativa, van a ver que está aclarado ahí. Pero cuando nosotros les damos los textos, cada texto lleva una guía de lectura que es como para que ustedes la hagan como ejercicio. No necesariamente la tienen que entregar, pero la idea es que, bueno, digamos, se guíen por esas preguntas para que sepan qué es lo que nosotros queremos que conozcan del texto. Así que fíjense, y eso, presten atención a que vamos a señalar cuáles son obligatorias y cuáles son optativas. En este caso, de esta clase, son optativas las guías de lectura. Bien. Bueno, en principio, bueno, Nico recién estaba haciendo como un repaso un poco de qué se tratan los textos que tienen para leer hoy y digamos, y bueno, qué implicó también de alguna manera esta institucionalización de los estudios sociales del deporte, cómo el deporte se construye como objeto de estudio de las ciencias sociales y la importancia que tiene en ese movimiento que tienen los estudios culturales, es decir, como los estudios culturales incorporan ahí la perspectiva y la problemática de pensar desde las prácticas sociales la problemática social, digamos, justamente, la cuestión más amplia. Y también pensaba mucho, digo, estamos en un momento, seguro para ustedes, para nadie es ajeno lo que está pasando, con toda la tensión que se está atravesando por la protesta de la policía, y bueno, justamente también hoy podemos ver un encadenamiento de otros factores que fueron ocurriendo días atrás y hoy empiezan a tomar sentido. Pero yo pensaba recién cuando les comentaba esto y hablaba sobre la necesidad de conocer desde adentro, así como de conocer desde la práctica cultural, que un referente de los estudios del deporte, de la cultura del aguante, es José Garriga, que hizo una larga investigación que ustedes van a tener también oportunidad de leer en la cursada, sobre las prácticas violentas de las hinchadas, y cómo él, digamos, en su trabajo actualmente, su trabajo de investigación tiene que ver con investigación sobre la policía, sobre
sobre la formación de la policía. Y yo siempre recuerdo que él ha planteado muchas veces cómo una explicación de la violencia en el deporte tenía que ver con la policía, porque muchas veces la policía actuaba con los mismos códigos que actuaban las hinchadas, ¿sí? Digamos, con los códigos de medirse el aguante, de medir, digamos, de medir su hombría, de medir la hombría en los enfrentamientos, y bueno, digamos, como se corrían de su lugar de estar brindando una protección o un determinado esquema a la idea de un enfrentamiento mano a mano. Pero lo pensaba también esto, porque digamos, cómo hay una conexión. Nosotros pensar el deporte justamente, como le decíamos antes, es pensar la sociedad, y hay en gran medida esa práctica del aguante, esa práctica bueno, digamos, de la demostración de la masculinidad a través de la fuerza y demás. En el deporte ha sido estructurante, en el fútbol también particularmente, y bueno, sin duda nos serviría para pensar este momento que de alguna manera estamos atravesando, que obviamente tiene un montón de aristas, un montón de elementos que lo definen, pero de alguna manera hoy en día, digamos, parece estar puesto en juego esta cosa de, bueno, quién tiene el control, quién tiene el mando. Eso es una cuestión de una condición de la idea de la dominación bastante fuerte de nuestras sociedades, y bueno, realmente, digo, me parece que nosotros estamos absolutamente, no sé, hablo por mí, bueno, venimos hablando con Nico, estamos muy preocupados por lo que está pasando, es realmente una situación de tensión, más, bueno, obviamente, con la preocupación que tenemos por la pandemia, por el aislamiento, así que bueno, no sé si Nico, vos querés hacer algún aporte. Sí, hay una cuestión importante a tener en cuenta en esto que, no sé si ya seguramente lo hablaron, pero si lo hablaron me frena, en estos textos que tienen para la clase de hoy, que es precisamente el momento en el cual se institucionaliza el campo de estudios sociales del deporte. Una cosa que es importante que ustedes puedan ver en la lectura del texto, un poco está ahí en la guía de preguntas que recién preguntaba Mariel, es esta cuestión de cómo las ciencias sociales existen como tales, podríamos decir, desde mediados del siglo XVIII, bueno, podemos decir medio arbitrariamente, en 1750, más o menos, hacia el 1800 se institucionalizan las ciencias sociales como un campo de estudios autónomo, digamos, ¿no? Se empieza a haber universidades con carreras propias de las ciencias sociales, ¿no? La primera física social, la sociología, la antropología después, ¿no? Etcétera. Y cómo, fíjense, el tiempo que pasa, si también ustedes pueden pensar, tal vez lo hayan visto en Historia Social del Deporte, ¿no? Como el deporte moderno se constituye más o menos para esa misma época como tal, en Europa, todo el tiempo que pasa hasta que se constituye un campo autónomo de estudios sobre el deporte desde las ciencias sociales, ¿no? Me parece que el texto de Alabarce, sobre todo, apunta a ver esa cuestión, ¿no? A tratar de explicar por qué durante todo ese tiempo en el cual existió el deporte moderno y en el cual existieron las ciencias sociales institucionalmente, digamos, y desarrollándose cada vez más, ¿por qué las ciencias sociales no se ocuparon o no tomaron como un objeto de estudio válido el deporte? ¿No? Entonces me parece que esa es una de las preguntas que tiene que orientarles, sobre todo la lectura del texto de Alabarces, pero no me puedo acordar el nombre, pero nunca me lo acuerdo, del otro texto, ¿De Sajón? de Sajón, de Daniel Sajón, también aparece ahí, pero sobre todo en el de Alabarces, como es importante que puedan identificar eso, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y un poco la explicación está en el título del artículo, ¿no? Esta idea de entre la banalidad y la crítica. Entonces ahí es importante que ustedes puedan identificar a qué se refiere cuando habla de banalidad y a qué se refiere cuando menciona esas perspectivas críticas de las ciencias, perspectivas críticas del pensamiento social o el pensamiento filosófico sobre el deporte. Sobre eso igualmente vamos a profundizar en
en la clase que viene, pero es importante que ustedes puedan ver esas dos miradas sobre el deporte y por qué Alabarse va a plantear que obstruyen u obstruyeron, digamos, la constitución de un campo de estudios autónomo, específico, sobre el deporte desde las ciencias sociales, ¿no? Me parece que esa es como uno de los nudos, digamos, importantes para abordar la lectura de los materiales para esta clase, ¿no? Y a partir de ahí van a poder empezar a trazar estas vinculaciones que menciona Pablo, digamos, con cuando vean cuáles fueron, digamos, ¿no?, las preocupaciones que fueron emergiendo progresivamente dentro de ese campo que se va constituyendo, digamos, ¿no? Cómo aparece una pregunta por la violencia primero, cómo aparece una pregunta por las masculinidades, cómo aparece una pregunta por la política, cómo aparece una pregunta por el vínculo entre el deporte y el Estado, cómo aparece la pregunta por la identidad, cómo aparece la pregunta por el vínculo de los clubes o las instituciones civiles, las instituciones comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ese tronco, como ir desprendiendo, bueno, cómo aparece la vinculación con las instituciones represivas del Estado, digamos, ¿no?, para pensar la relación con la policía, por ejemplo, ¿no? Pero es como a partir de ahí es interesante como empezar a ver de dónde empiezan a surgir esas preguntas, digamos, ¿no? En ese tronco se pueden empezar a encontrar los primeros indicios de esas preguntas que nos van a interesar también recorrer a lo largo de la cursada. Claro, sí, totalmente. Aparte también, digo, en relación a esto que decís, es decir, como 2 siglos después, recién empezamos a ver, de la institucionalización de las ciencias sociales, empezamos a ver las primeras producciones. Y una cosa que pensaba, que esto nunca lo habíamos hablado, no lo habíamos pensado, pero digo, que tiene, digamos, hay algo que vamos a ver también, y que tiene que ver con la espectacularización, ¿sí? Como el crecimiento del rol de los medios de comunicación en relación al deporte, el deporte tomado como un género de la industria cultural, como una herramienta de la industria cultural en su reproducción, que también, digo, podría ser una explicación de por qué, bueno, después comienza a tomar una fuerza específica el abordaje del deporte por parte de las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, como digamos, también lo que significa el siglo XX. Digo, yo creo que ahí hay como toda una historización que nosotros podemos llevar a cabo con respecto a las ciencias sociales, pero particularmente el siglo XX es como un momento de transformación tecnológica tan acelerada que dio lugar a la construcción de una industria cultural. Y bueno, y ahí de alguna manera también está como el ingreso de la perspectiva comunicacional para pensar al deporte, porque también ahí, digo, claramente eso es uno de los elementos, ¿sí? Podemos pensar muchas dimensiones del deporte desde muchas dimensiones, pero sin dudas uno de ellos es esta idea de la industria cultural en relación al deporte. Bueno, venimos hablando de la serie de Jordan, de esta producción cultural que hay en torno al deporte, y bueno, tiene un punto muy fuerte de ebullición en ese momento. Y una cosita que no me quiero olvidar de algo que hablamos la semana pasada, uno de los puntos de la negociación de los jugadores de la NBA respecto de levantar el paro de actividades que habían hecho la semana pasada, fue precisamente que se permitiera, en el marco del espectáculo, digamos, de poner publicidad que llame a la gente a votar en las elecciones presidenciales que se vienen ahora, el mes que viene, en Estados Unidos, digamos, ¿no? Como toda esta dimensión de la espectacularización y demás, como está implicada, digamos, incluso en las discusiones políticas en torno al deporte, ¿no? Todo este proceso que hablábamos la otra vez y que estamos hablando ahora de esta cuestión gremial de los jugadores de básquet de la NBA, me parece que es un buen tema como para ir cruzándolo con todo lo que vayamos viendo a lo largo de la cursada. Sí, totalmente. Bueno, y eso, digo, no sé, seguimos silvanando cosas, pero digamos, esto tampoco lo conversamos ni con el intercambio que venimos teniendo en paralelo sobre la preocupación por la situación actual, pero uno de los temas, digamos, que también desencadena el conflicto con la policía, tiene que ver con la ausencia de los partidos de fútbol, porque
justamente ahí había como un extra que ingresaba a sus sueldos y que dejó de ingresar a partir de la situación de la pandemia. Digo, este ejercicio de poder unir, digamos, realidad social con deporte, nada, esa es la propuesta de la cátedra, así como seguir pensando en esa clave, cómo podemos sumar capas al análisis y bueno, nada, ¿no? Salir de la idea de que el deporte es solamente el evento deportivo. Bueno, eh, así que, digamos, de alguna manera, ese es el objetivo de esta clase. Así que bueno, si no tienen preguntas, yo creo que estamos para ir cerrando. Concéntrense en leer los textos. Como les decíamos, vamos como en este proceso de menor a mayor. Ya esta clase es una clase donde tienen mayor carga de textos para leer. Así que utilicen esta semana para hacer esas lecturas y tengan las anotaciones para traer preguntas a la próxima clase, ¿sí? Porque tal vez nosotros subimos la clase el lunes, no llegaron a leer los textos hasta ahora, y la clase que viene vamos a arrancar con la clase 4, empezar a hablar sobre esa clase, digamos, traigan consultas de estos textos también, digamos, utilicen la clase de consulta como para traer estas anotaciones. Y ahí, digo, este es el momento para hacer las preguntas, por más que les parezcan que son preguntas boludas o lo que sea, no importa, no hay preguntas boludas, y digamos, y está bien que puedan aprovechar para traer acá consultas o cosas, o esto, marquen un párrafo del texto y digan, yo leí esto, no lo entiendo, no sé qué quiere decir, y bueno, y hagamos el ejercicio de que la clase de consulta nos sirva para eso, para hacer el ejercicio de interpretación, ¿sí? Y después, Hola, Pablo. sí, dejame un cachito, Gabriel. Después, si quieren, pueden ir haciendo las guías de pregunta y cargarlas en las carpetas. Entonces, capaz que de ahí, también en base a las observaciones que hagamos ahí, pueden como traer o cerrar un poquito más las ideas y traerlas más cerradas acá, digamos, en esto de si les puede parecer medio boluda la duda que tienen, bueno, resuélvanla en escrito, la cerramos un poquito ahí y capaz que llega más cerradita la duda para plantearla acá. Genial, sí, sí. Gabriel. No, yo quería decir que a mí me pareció bastante complejo los textos en general. Complejo en el sentido de que yo voy a las preguntas y no, de alguna manera no relaciono las preguntas con lo que hay en el texto, en demasía, digamos. Por ejemplo, la problemática de tal y tal cosa. Encontré la palabra problemática creo que 2 veces en el texto, pero muy aislada, como que no tiene que ver con lo que me pedís en la pregunta. Humildemente te digo que interpreté eso, no le encuentro, digamos, el nexo. Eso por un lado. Y después, bueno, yo lo traté de empezar a hacer y qué sé yo, contesté algunas, pero lo que yo pensaba en realidad. Entonces, en concordancia con lo que dice el profesor adjunto, digamos, que no recuerdo el nombre, que estuvo hablando recién, la cuestión es colgarlo en el Google Drive y a partir de ahí ustedes harían las correcciones sobre el mismo trabajo, digamos, o guía de lectura. Exacto, sí, las correcciones son en el Drive. No sé, Nico. Sí, esa es una opción, ponele en tu caso, digamos que... No, te digo porque van a tener un laburo de locos, ¿no? Por lo menos conmigo. Bueno, pero Estamos para eso. si en tu caso te No pasa los quiero esto, hacer, digamos... yo no los quiero, no es mi intención, viste, hacerlos laburar mucho, pero bueno. Yo voy de alguna manera, como dije antes, de acuerdo a mi entendimiento de los textos, yo de alguna manera manejaré eso como mejor lo interprete, ¿no? Claro, no, lo que yo decía es, como en el caso tuyo, una solución puede ser esto, respondelas
responder la guía de pregunta como sea, digamos. Entonces, en base a esa guía de pregunta, sobre algo más concreto, que sean las respuestas, poder ir haciendo observaciones sobre eso e ir despejando las dudas ahí, digamos, ¿no? Entonces, eso tal Sí, vez incluso te digo, yo te lo estuve resuelve. armando las optativas, digamos, claro, la guía sobre las bibliografía optativa también las voy a contestar porque me parece positivo, me parece jugoso, digamos, tener otras apreciaciones que provengan de bibliografía alternativa, de manera tal de que también me lo puedan corregir y bueno, nada. Sí, La hagamos pregunta eso. es si de la bibliografía optativa ustedes van a sacar algo que después conforme el trabajo final o los Sí, trabajos sí, se nos va a cortar en finales cualquier de cada momento.